Bienvenidos, esto es ADN CELAM, informando desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Desde las periferias territoriales y existenciales surgen nuevas manifestaciones que nos permiten hacer evidente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así lo pudimos constatar durante el encuentro Teología en las Periferias, el lenguaje simbólico de la cultura popular. Un espacio que nos permitió ver un acercamiento entre el mundo académico y la vida pastoral, un camino que apenas comienza y del cual tendremos mucho por analizar. Emil Secuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, analiza el tema. Para nosotros fue muy importante, en primer lugar, cumplir con lo que nos pide el Papa Francisco, que es iniciar procesos. Este es un proceso que intenta responder al pedido del Papa de hacer una teología con olor a oveja, con olor a calle, como dice en su motus proprio, una teología que pueda dialogar con otras disciplinas y con otros saberes. Y eso hicimos. Pero también es recoger una experiencia que ha iniciado el año pasado el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, dirigida por Sergio Mazzironi, que se llamó precisamente Teología de las Periferias. En ese momento yo me comprometí a llevar adelante esa linda propuesta a América Latina y con la aprobación del presidente de la CAL, Monseñor Prevost, con la aprobación de las autoridades del CELAM y con el equipo de trabajo que me lo sugirió desde América Latina, los grupos actuales de teología popular que están funcionando en Argentina, en Chile, en otros países, juntos iniciamos este proceso. Es un proceso, es un caminar juntos, es escuchar a otros saberes con respeto, es escuchar buscando ahí un saber y no observándolo para después volcar eso en un paper. Esa no es la idea. El compromiso nuestro es con la vida. Queremos defender la vida, queremos cuidar la casa común, que es la garantía de la vida, y es una vida que tiene que ver con lo ambiental, pero también con lo social, donde la teología, junto con otros saberes, tiene mucho para aportar. El encuentro se desarrolló en la sede del CELAM, un organismo de reflexión que mantiene su espíritu de servicio a la Iglesia, que responde desde la pastoral a las demandas de la realidad. Temas como el vínculo entre lo religioso y lo político fueron materia de análisis. Al respecto, el sociólogo argentino Fortunato Malimazzi indicó: Entonces hay varios temas ahí. Por un lado está todo el tema de la justicia social. Vengo de un país, Argentina, donde estos últimos días dijeron la justicia social no existe, es un invento de los papas, es un invento de los católicos para seguir manteniendo pobres. Fuerte, fuerte. Un país donde la justicia social tiene una larga historia de vínculo entre ese político y ese catolicismo de larga data. Después, segundo, ese vínculo se puede dar compartiendo organizaciones sociales y culturales, ese vínculo se puede dar formando comunidades que tengan un compromiso muy fuerte de acompañar a las mujeres violadas, a las mujeres que son dejadas de lado, a las mujeres que son ultrajadas, acompañar a los trabajadores, acompañar a los migrantes, acompañar a los campesinos en algo que el Papa dice son los derechos que esas personas tienen y que ninguna política de mercado puede ser prioritaria. Bueno, hoy vemos que esos derechos son amenazados, entonces ahí hay un mundo católico que defiende esos derechos, que acompaña en el templo, en la calle, en las manifestaciones populares, en los encuentros que se hace de confraternidad, a esas personas que buscan en lo político y en lo religioso una manera digna de vivir. Y buscan también en lo religioso un sentido a su vida que les dé esperanzas. ¿Cómo esperanzar en momentos de desesperanza? He ahí algo que junta, vuelve a religar a grupos católicos que no quieren seguir en este modelo de mercado único y a grupos políticos que ponen a la persona humana y sus derechos como lo central.
Entonces empieza a haber confluencias. No es una confluencia de partidos e instituciones católicas. Es una confluencia en una memoria que traemos de una América Latina que sufre y es desigual, un presente que nos dice que así no se puede seguir, y una utopía cristiana, social, de una humanidad nueva que pueda redimirnos y presentar esa sociedad nueva que los cristianos venimos anunciando desde hace siglos. Reconocer el lenguaje simbólico de la cultura popular es un paso dentro del proceso de apertura que requiere la Iglesia para entender que los procesos sociales no se detienen y se valen de corrientes artísticas y estéticas para contarnos qué es eso que la gente está viviendo, sintiendo. Así lo explica Gustavo Morelo, del Boston College, al referirse a la investigación sobre tatuajes y religiosidad. Todo el mundo se tatúa por gusto, porque le gustan los tatuajes, y eso se ha popularizado hoy por varias razones. Cambios tecnológicos, el tatuaje se ha hecho más preciso, las agujas han mejorado, las máquinas de tatuar han hecho que se puedan hacer tatuajes grandes, que se cubran grandes superficies del cuerpo. Las tintas han mejorado los colores de los tatuajes, han hecho cosas visualmente más atractivas. Y también los tatuadores se han especializado más en bellas artes. Entonces tenemos gente muy capaz con tecnología que permite hacer estos tatuajes. Entonces, primera razón es el tatuaje es más accesible. Está de moda porque es más accesible y eso hace que más gente se decida por un tatuaje como algo de adorno para poner en su cuerpo. Algunos tatuajes son por el puro gusto estético del tatuaje, pero hay otro grupo de tatuajes que son significativos, que tienen un significado para la gente. Y dentro de esos tatuajes hay un grupo que son tatuajes religiosos, que la gente hace para conectar con Dios. Yo no estoy diciendo que todos los tatuajes sean religiosos, pero si usted se fija detenidamente en imágenes de deportistas, de actores, gente que usted conoce, va a ver que hay veces que los tatuajes dan alguna insinuación de algo que conecta con el más allá. Una imagen divina, una imagen de algún ser celestial, santos, ángeles, vírgenes. Tal vez la imagen que recuerda a algún difunto, a alguien que murió, que no está con nosotros, o hechos, imágenes que representan en el cuerpo un momento fundacional, algo que ha marcado la vida de una persona de alguna manera más especial. No tenemos muchas estadísticas, sabemos que entre un 30 y 40% de la población mundial estimamos que tienen al menos un tatuaje, pero entre los menores de 30 años ese número crece, digamos. Estamos hablando a veces en algunas encuestas del 40% de la población menor de 30 años con un tatuaje. Secularización, laicidades, escenarios culturales presentes en la realidad de América Latina y el Caribe que muestran una búsqueda constante de la libertad de conciencia. Aportes desde las ciencias sociales al estudio de los fenómenos religiosos, como lo comenta el investigador Néstor da Costa de la Universidad Católica de Uruguay. Las ciencias sociales son claves para salir de la burbuja en que cada uno está. Las iglesias pueden reproducir su propia lógica interna, autorreferenciarse y perder contacto con la sociedad. Las ciencias sociales intentamos decir, no, esto se vive en sociedad, la gente lo vive de determinada manera, vamos a estudiar cómo lo hacen, por qué, en qué procesos, qué aceptan, qué rechazan, cómo viven su fe en lo cotidiano, cómo no lo viven en lo cotidiano. Y entonces las ciencias sociales lo que aportan es realidad, y el cristianismo es la gran religión de la realidad. Jesús no nos habló de un estrado en la luna, nos habló encarnándose en una mujer. Y por lo tanto, para el cristianismo es imposible no hablar de la realidad, no partir de la realidad. Entonces las ciencias sociales aportan elementos para que la aproximación a esa realidad sea más mediada por otras formas de entender las cosas que solo la autorreferencia de una institución. Ante estas realidades surge el reto de comunicar, desarrollar narrativas creativas, el uso de los medios y las mediaciones y asumir un periodismo en salida. Desafíos frente a los que se refirió Justin McClellan, periodista del Catholic News Service en Estados Unidos. Algo que yo veo que sucede mucho en los medios católicos es que en vez de ser un periodismo en salida se ha convertido en apologéticas en salida, que está buscando lugares donde pueden marcar lo que consideran incoherencias con la fe y después denunciándolos. Y eso yo lo veo problemático porque no es una invitación a la gente para participar en
en la iglesia o solo para desarrollar más su fe, se cierre en una autorreferencialidad que no deja espacio para la gente con sus varias expresiones de la fe sentir en casa en la iglesia. Entonces no podemos dejar que se convierta en una policía de la fe o de teología en el mundo exterior, sino tenemos que construir puentes con la fe y la iglesia con el mundo a nuestro alrededor. En ADN CELAM conozca el más completo análisis de la realidad de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Encuéntrenos también en www.celam.org. Hasta pronto.